Es María Guadalupe Tobar Román, de la carrera de Telemática, y presentaré mi evidencia de aprendizaje sobre el caso de estudio, evaluación y contribución de las enumeraciones de la economía informal por entidad federativa, primer trimestre del 2024. Los datos se obtuvieron a través de la página oficial del INEGI a través de un comunicado de prensa en el cual identificamos los datos a los cuales le realizaremos su respectiva tabla de frecuencias. Este procedimiento lo realizamos en Excel, donde utilizaremos fórmulas. Una vez que ya tenemos nuestros datos en nuestra hoja de Excel, realizamos nuestra tabla de cálculo de intervalos, donde tendremos el número total de datos, el valor máximo y el valor mínimo. Se calcularán los datos con la función contar, el valor máximo con la función máxima y el mínimo con su función. El rango se calculará sumando el valor mínimo y el máximo. El número de intervalos se calculará multiplicando 1 por 322 por long y el número de los datos. La amplitud se calculará restando los valores mínimos y máximos entre el número de intervalos ya redondeado. Para calcular el intervalo superior, sumamos el inferior más la amplitud y así sucesivamente. Para calcular la frecuencia absoluta, utilizamos la función contar si se encuentra entre los intervalos. Estos los vamos a colocar manualmente para que sea mucho más preciso el conteo. La frecuencia acumulada se calcula sumándolo la suma acumulativa más la absoluta. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la primera frecuencia absoluta entre el total de los datos. La frecuencia relativa acumulada se calcula sumando el primer dato de la frecuencia relativa más la siguiente frecuencia relativa. La frecuencia relativa porcentual se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 100 y la acumulada se calcula sumando la porcentual más su primer dato. El histograma que se obtuvo mediante Excel, y en este histograma se representan el número de observaciones o frecuencia absoluta que están dentro de cada intervalo. El eje horizontal se observa los intervalos de renumeración y en el eje vertical la cantidad de entidades que se encuentran clasificadas en cada rango. Se puede interpretar que la mayoría de las observaciones se encuentran en el intervalo 2.7 a 6.7, lo que indica que muchas de las entidades se encuentran dentro de este rango. Hay pocos casos en los extremos, sugiere que son pocas las entidades con renumeraciones muy bajas o altas. La gráfica de ojiva se obtuvo mediante un software online llamado MathCracker. En la ojiva observamos la frecuencia acumulada de las remuneraciones de la economía informal. En el eje horizontal se encuentran los intervalos de renumeración y en el eje vertical la frecuencia acumulada. En la curva de la ojiva se aprecia rápidamente el porcentaje acumulado de entidades federativas que se encuentran por debajo de un determinado nivel de renumeración. Si un 90% de las entidades tienen remuneraciones menores a cierto punto, esto indica que solo un pequeño porcentaje supera este nivel. Igualmente, la gráfica circular se obtuvo en el programa online de Adobe. En este gráfico se representa la frecuencia relativa de cada intervalo de renumeración, es decir, la proporción de cada rango que representa respecto al total. Se identifica que el intervalo 2.7 a 6.7 ocupa el mayor porcentaje del gráfico, lo que coincide con nuestro histograma. Nos indica que gran parte de las renumeraciones se encuentran en este rango. Los rangos externos se mantienen con proporciones pequeñas, lo que afirma la concentración de renumeraciones de niveles bajos y medios. Y esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.